Cuando la lanzadera de Kraltor penetró en la atmósfera terrestre y descendió en el planeta conocido por sus bellos paisajes y grandes mares, el cielo era de un azul deslumbrante e ininterrumpido. Kraltor, sin embargo, no estaba en la zona para contemplar las vistas. Tenía un objetivo claro como guerrero de los Zeltar, una especie famosa por su dominio marcial en el borde exterior. Infiltrarse en el colegio militar Terran, estudiar sus tácticas y determinar si los humanos constituían un peligro para el dominio Sheltar. El enorme cuerpo de Kraltor creó una sombra larga y negra cuando el transbordador aterrizó en el aeródromo de la Academia, escondido entre imponentes montañas. Todos los cadetes presentes se sintieron atraídos por su traje blindado, que brillaba a la luz del sol y era un impresionante ejemplo de la artesanía de Zeltar. El comandante Hayes, administrador de la Academia, dirigió una formación de cadetes humanos en un saludo de pie. Con un apretón de manos duro y dominante, Hayes dio un paso adelante, demostrando su inquebrantable confianza en las personas. Es un privilegio tener con nosotros a un guerrero Zeltar. Esperamos que su estancia con nosotros sea informativa, declaró. Kraltor observó a los cadetes, cuya postura ordenada y sincronización exacta sugerían un duro entrenamiento. No se trataba de una academia militar al uso, sino de una forja de combatientes capaces de enfrentarse al poder de los Zeltar. Tras una visita guiada por las instalaciones, el día se convirtió en una fortaleza de aprendizaje con salas de simulación táctica de última generación, estadios que podían ajustarse para reproducir diferentes condiciones climáticas y campos de entrenamiento de vanguardia. El comandante Hayes describió los principios de cada módulo, haciendo hincapié en la fusión de la tecnología más avanzada con el decidido espíritu humano. Aunque al principio lo dudó, Kraltor acabó admirando a regañadientes la complejidad del entrenamiento militar recibido por los humanos. Kraltor se sintió inquieto cuando el sol se ocultó, proyectando profundas sombras sobre los impresionantes edificios de la Academia. Aquel era un lugar de cría de poderosos luchadores, no solo un establecimiento militar. La gran cena en el comedor fue una experiencia reveladora. Las acaloradas discusiones y la amistad de los cadetes resultaban inquietantes y notables al mismo tiempo. Con un fervor que ponía nervioso a Kraltor, hablaban de tácticas, relataban historias de conflictos anteriores y especulaban sobre posibles resultados. Al principio, Kraltor sintió un gran respeto, pero también una creciente inquietud. Había venido a la Tierra para evaluar una posible amenaza. Lo que descubrió fue un ejército altamente intelectual y disciplinado que, si se infravaloraba, podría suponer una seria amenaza para el dominio de Zeltar. Comenzamos el día siguiente con una completa visita a la Academia. Kraltor fue guiado por los amplios campos de entrenamiento, donde los aprendices combatían y ensayaban habilidades con una precisión que superaba la de las formaciones Sheltar mejor entrenadas. El equipamiento de vanguardia de los campos reproducía una serie de escenarios de combate, desde la guerra urbana hasta las impenetrables selvas tropicales. A Kraltor le sorprendió la asombrosa diversidad y adaptabilidad del entrenamiento, que revelaba una profundidad de estrategia más allá de sus expectativas. Las salas de simulación táctica bullían de actividad en la Academia. Bajo la atenta supervisión de sus profesores, los cadetes completaban tareas en grupos mientras adversarios holográficos se materializaban y desaparecían. El comandante Hayes explicaba los principios subyacentes de cada sesión de entrenamiento, haciendo hincapié en la combinación del ingenio y la adaptabilidad humanos con la tecnología de vanguardia. Kraltor escuchó atentamente, viendo la intrincada fusión de preparación mental y física. A lo largo del día, las dudas iniciales de Kraltor empezaron a disiparse. Sus creencias sobre el poderío militar de los humanos se vieron cuestionadas por la extrema eficacia y complejidad de los regímenes de entrenamiento. Los cadetes se estaban convirtiendo en guerreros capaces de pensar, adaptarse y vencer, además de aprender a luchar. Kraltor se sintió aún más inquieto cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, creando largas sombras. Aquello no era solo una zona de instrucción.
era un horno donde se creaban poderosos combatientes. Kraltor vio la amistad de los cadetes durante la cena en el opulento comedor. Debatían apasionadamente, con un entusiasmo asombroso y aterrador, mientras discutían posibilidades hipotéticas y combates históricos. Sus conversaciones eran intensas, y su pensamiento estratégico profundo, demostrando un entusiasmo por la batalla aterrador e impresionante. La estima de Kraltor por la humanidad aumentó cuando se retiró a sus aposentos. Comparados con los Sheltar, adoptaban una actitud muy distinta en la batalla, priorizando el pensamiento estratégico y el trabajo en equipo sobre la fuerza bruta. Esta disparidad era desconcertante e interesante al mismo tiempo, y sugería una competencia que los Sheltar aún no habían considerado una amenaza. Kraltor no se había dado cuenta de lo mucho que le había revelado el viaje. El pueblo no solo era competente, sino quizá también bastante fuerte. Demostraron ser una fuerza formidable a lo largo de la primera sesión. Y Kraltor no podía librarse de la impresión de que su tarea acababa de ser mucho más difícil. A la mañana siguiente, Kraltor acudió a los duros ejercicios de entrenamiento físico y táctico de los cadetes. Ataviado con su armadura de guerra Sheltar, más duradera pero más ligera, era fácilmente reconocible entre los humanos debido a su inusual complexión y rapidez. El entrenamiento comenzó con carreras de resistencia por los diversos terrenos que rodeaban la escuela, para pasar después a una serie de carreras de obstáculos físicamente exigentes que ponían a prueba todas las facetas de las capacidades físicas de un guerrero. Kraltor se movía con la elegancia y rapidez que cabría esperar de un guerrero Sheltar, pero le sorprendía la increíble resistencia y voluntad de los cadetes humanos. No eran tan fuertes físicamente como los de su especie, pero sus esfuerzos sincronizados y su inquebrantable colaboración eran impresionantes. Superaban todos los retos combinando fuerza física y pensamiento inteligente, lo que les permitía seguir siendo competitivos a pesar de su mayor agilidad. La siguiente parte del entrenamiento consistió en ejercicios tácticos, en los que los cadetes utilizaron escenarios de combate simulados y armamento no letal para demostrar sus habilidades. Kraltor comprobó que su desenvoltura y su rápida adaptación a las circunstancias cambiantes eran cualidades menos acentuadas en la forma más directa de luchar de Sheltar. Su amplia preparación dio sus frutos, ya que fueron capaces de improvisar y pensar con rapidez. Uno de los profesores más veteranos de la academia, el teniente Ward, estaba especialmente interesado en las respuestas de Kraltor. «No se trata solo de fuerza o velocidad», dijo Ward, tras un pequeño silencio. «Nos entrenamos para pensar, adaptarnos y vencer». A cada minuto que pasaba, Kraltor asentía con la cabeza y comprendía mejor las tácticas de guerra humanas. Al final de la mañana, Kraltor se sentía cognitivamente estimulado, pero físicamente agotado. El extremo esfuerzo físico le había llevado al límite, pero la exposición a las tácticas y técnicas de colaboración humanas había tenido un efecto duradero. Su método de combate, que hacía hincapié en la resistencia y la inteligencia del grupo, contrastaba con el estilo de dominación y fuerza de los Sheltar. Al recordar el entrenamiento del día, Kraltor se dio cuenta de que había juzgado mal a los humanos. Su enorme desafío procedía de su mezcla de rapidez cerebral, ingenio táctico y resistencia física. Su tarea de determinar su nivel de peligrosidad adquirió un nuevo significado. Era imperativo comprender la amplitud de su entrenamiento y el potencial de sus tácticas. Los cadetes se prepararon para la siguiente tarea: operaciones nocturnas, mientras el crepúsculo descendía sobre la academia. Este ejercicio pondría a prueba su habilidad esencial en tiempos de guerra para navegar y realizar tareas en la oscuridad. Acostumbrado a los atardeceres bioluminiscentes de Sheltar, Kraltor consideraba una gran ventaja su capacidad innata para ver en la penumbra. Sin embargo, tenía curiosidad por observar cómo compensaban los humanos su relativa desventaja. Kraltor maniobró entre los espesos árboles que rodeaban la academia, con un escuadrón de reconocimiento a cuestas. Los cadetes demostraron su adaptabilidad a cualquier circunstancia mediante el uso de tecnología punta de visión nocturna
y técnicas de comunicación silenciosa. Su sincronización y disciplina superaban incluso a las fuerzas Celtar más hábiles, como demostraban su notable conciencia espacial y su sigilo. Tenían que entrar en un campamento enemigo de forma encubierta, obtener información vital y luego salir de la zona sin ser vistos. Kraltor atravesó fácilmente el terreno gracias a la avanzada tecnología de los humanos y a sus sentidos mejorados. A pesar de su déficit inicial, los cadetes humanos se movían con igual sutileza, haciendo uso de sus herramientas y entrenamiento. Su cuidadosa planificación quedó patente en su coordinación y gestión de recursos. Un simulacro de batalla marcó el final de la operación nocturna. Kraltor observó cómo los cadetes ejecutaban movimientos bien pensados para neutralizar a sus oponentes. El empleo de armas no letales y señuelos puso de manifiesto otra faceta de la guerra humana: la predilección por la estrategia y la habilidad por encima de la fuerza. Kraltor encontró eco en esta técnica. Le mostró una faceta de las tácticas de combate humanas que no había reconocido antes. Al día siguiente, era el día de los Juegos de Estrategia, un evento organizado por la escuela que ponía a prueba el pensamiento estratégico a través de una serie de situaciones competitivas. Kraltor participó en una simulación holográfica de invasión planetaria con el renombrado estratega humano Major Roberts. El enfrentamiento fue feroz, con las complejas tácticas de Roberts contra el enfoque directo de Kraltor. Mediante engaños, distracciones y guerra psicológica, Roberts logró superar a Kraltor y finalmente dispersar a sus soldados. Kraltor aprendió mucho sobre la profundidad estratégica y la flexibilidad humanas, aunque perdiera. El suceso puso de manifiesto hasta qué punto los humanos recurren a la guerra psicológica y al engaño para conseguir sus objetivos. No se trataba solo de guerreros. Eran estrategas e intelectuales capaces de cambiar el curso de un conflicto con su pura astucia. Kraltor se dio cuenta de lo difícil que era tratar con personas cuando recordó las operaciones nocturnas y los juegos de estrategia. Su capacidad para adaptarse, planificar y llevar a cabo intrincadas tareas con precisión era asombrosa. Su aprecio por sus homólogos humanos creció, al igual que su conciencia de que subestimarlos podía ser una muy mala idea. Kraltor pasó sus últimos días en la academia intentando comprender la cultura humana, que más tarde se daría cuenta de que era tan importante como la capacidad militar, pero que hasta entonces había considerado secundaria. Los entusiasmados cadetes le enseñaron la extensa biblioteca de la academia y compartieron su mundo con él. Allí escuchó conferencias sobre derechos humanos, ética militar y los fundamentos intelectuales de sus tácticas. Kraltor se perdió entre los libros históricos y humanos de la biblioteca. Era asombroso lo variado y rico que podía ser el intelecto humano. Asistió a una conferencia sobre las ramificaciones morales de la batalla, que era muy diferente de la perspectiva más pragmática de los Celtar sobre la lucha. Los debates sobre el valor de la vida, incluso en tiempos de conflicto, expusieron una profundidad y complejidad que Kraltor no había esperado. Un simulacro de rescate destinado a resaltar el valor de toda vida humana fue un acontecimiento muy memorable. Kraltor participó con los cadetes, que demostraron una gran empatía y devoción por sus compañeros, además de su destreza táctica. Kraltor consideró que este ejercicio era a la vez emocionante y duro, porque ponía de manifiesto una brecha cultural respecto al énfasis de los Celtar en el poder y la dominación. En su día de despedida de la institución, Kraltor recibió calurosos deseos. El teniente Ward, el cadete Liu, el comandante Hayes y otros se reunieron para despedirle. Como regalo simbólico le entregaron un libro sobre ética militar humana, que tenía un gran significado. Cuando Kraltor aceptó el regalo, se dio cuenta de la seriedad con que se tomaban sus esperanzas de cooperación y entendimiento en el futuro. Se volvió hacia la academia, que estaba escondida entre las agrestes montañas, mientras la lanzadera de Kraltor despegaba. Su misión había pasado de ser una simple expedición de reconocimiento a un viaje de exploración en profundidad. Los humanos eran algo más que posibles enemigos,
Eran criaturas sofisticadas que combinaban un temible espíritu de lucha con una tierna tutela asombrosa y humilde a la vez. Kraltor ofreció reflexivas y profundas observaciones sobre su estancia en la academia. Aunque había venido a la Tierra para evaluar un peligro, se marchaba con un profundo respeto por la humanidad y una advertencia de no subestimarla en el futuro. Sus almas e ideales, más que sus armas y ejércitos, eran lo que les daba poder. Las creencias de su pueblo se verían cuestionadas por esta constatación, que también podría abrir la puerta a un puente entre dos civilizaciones muy diferentes. Kraltor comprendió que su historia provocaría acalorados debates en Zeltar. Sus ideas podrían alterar la forma en que su pueblo ve a la humanidad, no solo como posibles adversarios, sino también como criaturas de extraordinaria resistencia y fortaleza moral. Kraltor estaba seguro de una cosa a pesar de las inciertas posibilidades que le aguardaban. Los Zeltar ya no podían permitirse infravalorar la fuerza del espíritu humano.